hecho de la creación de Dios de todas las cosas, como hay una tierra desordenada, en caos y vacía, y Dios pone orden dentro de ese caos y crea todas las cosas, hasta los días de Abraham, porque el capítulo 11 termina hablándonos de Abraham. ¿Y quién era Abraham? Abraham vivió aproximadamente 2000 años antes del nacimiento de Jesús. O sea que todo lo que se narra aquí, Moisés, porque la tradición plantea que esta narración es citada y es escrita por Moisés porque Dios lo convoca y lo llama a que ponga esos relatos por escrito. Pero imaginémonos por un momento. Yo quiero que usted se haga una imagen en su mente. Moisés estaba transitando con el pueblo de Israel por el desierto. Y en medio de transitar después de su salida de Egipto y antes de llegar a la tierra prometida, en medio de todo eso, Dios convoca a Moisés y no solo le dice que empiece a poner por escrito las leyes que Dios le estaba dando al pueblo de Israel, las que encontramos en los primeros, en una parte del primer libro de la Biblia, en ciertas secciones muy pequeñas y principalmente después de Éxodo capítulo 18, que empiece a escribir esas leyes. Pero probablemente Dios le dice a Moisés, tienes que escribir todo este relato. Y la pregunta es, ¿por qué Dios guía a Moisés a empezar a escribir hechos tan antiguos? Porque todos esos hechos que están desde Génesis 1 hasta Génesis 11 son acontecimientos mucho más antiguos que Moisés. Y Dios le dice a Moisés, ponlos por escrito. Surge la pregunta, ¿cuál era la intención de Dios de usar a Moisés como escritor para que él empiece a poner todas esas historias de Adán y de Eva, de la creación, de todas las cosas, de la creación del hombre, de cómo el hombre desobedeció, de cómo la humanidad se corrompió y cómo Dios trajo un castigo sobre ellos, el diluvio? Y cómo la humanidad se siguió llenando de orgullo y ese orgullo los llevó a querer construir una torre porque querían llegar hasta Dios. Entonces, ¿por qué Dios convoca a Moisés y le dice, mira, pon esto por escrito? Y Moisés obviamente empieza a tomar algunas historias que probablemente fueron transmitidas oralmente. ¿Qué significa eso? Que a lo largo del tiempo, todas estas historias fueron transmitidas en una tradición oral. La gente las comunicaba contando las aves, cuando Dios creó todo allá en el principio. Y todos esos relatos, Moisés en un momento particular, probablemente después de su salida de Egipto con el pueblo de Israel, y en el transcurso de esos 40 años, además de poner por escrito las leyes que Dios le dio a Israel, él pone por escrito este relato. Y este relato es puesto en un documento o en un papiro, en un pergamino, y de una manera escrita para que ese relato pudiese ser preservado y que la nación de Israel pudiese recordar ya no de manera oral, sino por escrito esos acontecimientos. Pero ¿cuál era el propósito de que Moisés pusiese todos esos acontecimientos por escrito? Probablemente una de las razones era de que Dios quería que la nación de Israel conociese cuál era el relato verdadero sobre los acontecimientos desde la creación. Porque en el mundo antiguo, alrededor de la nación hebrea, y aún antes de ellos, habían muchas culturas. Las culturas mesopotámicas, sumerias, todas esas culturas tan antiguas tenían sus propios relatos de la creación, de cómo se había creado el mundo. Cada una de esas culturas tenían formas de contarle a su gente
cómo se habían creado las cosas, cómo los dioses habían castigado la humanidad y había venido un diluvio. Y cada uno de esos pueblos tenían sus propios relatos. Por eso es que usted escucha por allí de los famosos relatos de Numa Elish, que es un relato sumamente antiguo. En los relatos babilónicos de la creación, el poema épico de Gilgamesh, que son documentos antiguos que relatan cómo se creó el mundo, cómo hubo un diluvio. O sea, que en el mundo antiguo las culturas que paganas tenían sus propios relatos sobre cómo se habían creado la tierra. Yo no sé si a usted le tocó leer en el colegio, a mí me tocó leer en el colegio acerca de una famosa novela que se llama Hombres de Maíz, y es un famoso relato de nuestras culturas mesoamericanas indígenas que narran cómo Dios creó al mundo. Entonces ellos relatan que de las profundidades de la tierra Dios nos creó y fuimos creados del maíz. Y las culturas indígenas en muchos de nuestros pueblos, las culturas étnicas, tienen sus propios relatos. En el mundo antiguo era igual. Una de las razones por las cuales Dios le dice a Moisés, pon por escrito esos relatos, es para que la nación de Israel primeramente pueda tener un relato desde una perspectiva de Dios, de cuál es la versión verdadera, y que esa versión refute todos los mitos antiguos que existían sobre la creación, sobre el diluvio y sobre muchos otros temas. Esa es una primera razón por la cual Moisés escribe todos estos relatos. Entonces, lo interesante es que ese es un primer argumento. Moisés pone por escritos todos estos relatos para que la nación hebrea pueda saber, el pueblo de Israel pudiese tener por escrito cómo Dios creó todo, cómo creó la humanidad, cómo creó al hombre, cómo se dio la desobediencia, cómo la humanidad se multiplicó con su maldad y cómo Dios trajo su juicio. Pero lo interesante es que pareciese que hay un patrón aquí en el libro de Génesis, en los 11 primeros capítulos, que nos muestra que Moisés, dirigido por Dios, estaba queriendo poner un patrón literario, quería transmitir de fondo algo para que el pueblo de Israel pudiese tener presente algunas cosas. Y es por eso que algunos estudiosos dividen los primeros 11 capítulos y dicen desde el capítulo 1, verso 1 hasta el capítulo 2, verso 3, se habla de la creación. Cómo Dios en su acto creador forma todas las cosas y al ser humano. Pero hay una segunda parte desde el capítulo 2, verso 4 y hasta el capítulo 6, verso 8, que nos relata cómo la corrupción y la maldad entra en el mundo y cómo esa maldad se empieza a multiplicar. ¿Ok? Y el tercer aspecto que algunos han llegado a plantear que contiene de este patrón, ese tercer elemento, es que a partir del capítulo 6, verso 9, hasta el capítulo 11, versículo 9, se habla de una nueva creación. Y mire, ¿por qué se habla de una nueva creación? Porque interesantemente, yo no sé si usted se ha percatado cuando usted ha leído la historia de Noé y del arca. Pero cuando Dios permite que todo esto suceda, trae su juicio sobre la humanidad pecadora. Y el arca se estaciona en un monte, las aguas descienden, Abraham llega y hace, perdón, Noé llega y hace un pacto con Dios y ofrece sacrificio. Dios le da una serie de órdenes particulares a Adán, interesantemente, a Noé, perdón, y le dice de la siguiente manera, y quiero que busquemos el libro de Génesis. El libro de Génesis dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Alguien que me ayude a buscar
desde el verso 8:20 y vamos a leer hasta el 9:19. ¿Quién me ayuda a leer? 8:20 a 9:19. Yo puedo, pastor. Buenas noches. Gracias. Capítulo 8, versículo 20, ¿sí? Hasta el 9:19. Ok, sí, señor. Entonces dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, del verano y el invierno, y el día y la noche. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes. Os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente derramaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto en mi tierra, en mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he puesto entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Gracias, Dina. Qué interesante, porque entonces, después de que se da el diluvio, Noé, Dios se manifiesta a él, y lo interesante es que cuando Dios le plantea a Noé, bendice Dios a Noé y a sus hijos, dice el capítulo 9, verso 1, le dice, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Mi pregunta es, ¿a quién le dijo eso Dios también en Génesis? ¿A quién le dijo fructificad, multiplicaos y llenad la tierra? A Adán y a Eva. A Adán y a Eva. O sea que cuando Dios creó todas las cosas y creó al ser humano, les dio la orden de fructificar, multiplicarse y de llenar la tierra. Inclusive aquí a Noé le dice que todos los animales, todo lo que se mueve, pues será para mantenimiento, y dice todo lo que se mueve en la tierra, verso 2, y en todos los peces del mar, en vuestras manos serán entregados.
A Adán en el inicio se le entregaron los animales e inclusive les puso nombre. Aquí Dios también le dice a Noé, tú vas a administrar esto. O sea, es interesante cuando nosotros miramos estos 11 capítulos bajo ese patrón, desde el capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 2, verso 3, y vemos a Dios en su acto creador, haciendo todas las cosas y haciéndolas perfectas. Vemos desde el capítulo 2, 4 hasta el 6, 8, cómo el pecado viene y cómo la maldad empieza a multiplicarse. ¿Cuál es una evidencia de la maldad multiplicada que se ve entre Génesis 2, 4 al versículo 6, 8? ¿Qué cosas se narran allí que es una evidencia de que la maldad se empezó a multiplicar? Entre Génesis 2, 4 y 6, 8. ¿Qué cosas sucedieron? Bueno, el pecado de Adán y de Eva, la desobediencia en Génesis capítulo 3. Esa es la primera evidencia de que la desobediencia hizo que el pecado incursionara en medio de la creación. Pero ¿qué cosas se narran después de Génesis 3 y hasta Génesis capítulo 6, verso 8, que ponen en evidencia que la maldad en medio de la humanidad empezó a incrementarse? ¿Se acuerdan de alguna? Abel dio muerte a No. su hermano. Caín. Perdón, Caín, no, estaba ya cambiándolo. Caín da muerte a su Abel. hermano, Abel. ¿Eso por qué se narra? Uno dirá, ¿por qué el relato de Abel experimentando la muerte a manos de su hermano? Porque eso fue un relato que ponían en evidencia cómo inclusive el pecado empezó a afectar y empezó a tener implicaciones profundas, inclusive dentro de la familia, inclusive dentro del entorno familiar. Esa narración pone en evidencia todo eso. Ok, hay cantidad de relatos que empiezan a decirnos de que el hombre y la mujer empezaron a desviar su corazón. Las generaciones que empezaron a levantarse, empezaron a pecar, empezaron a desviar su corazón. Dice la escritura en 6:5, y vio Jehová, Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Los primeros 2 capítulos nos hablan de un diseño original hermoso y perfecto, pero desde 2:4 en adelante hasta 6:8 se nos empieza a hablar cómo el pecado empezó a distorsionar todo eso. Y a partir de Génesis 6:9 hasta el 11 se habla del nuevo orden, de la nueva creación. Dios envía un juicio y trata de hacer como un reinicio de todo. Es como cuando uno reinicia su computadora. Le dicen a uno, reinicie la máquina, apáguela y iníciela nuevamente para ver si funciona. Dios envía su juicio, extermina a la humanidad y procura iniciar nuevamente con Noé y con su descendencia un nuevo orden, una recreación del diseño original. Pero el problema es que el corazón del hombre ya estaba dañado. Y nuevamente la humanidad empieza a extraviarse y empezamos a ver que la maldad empezó a llenar el corazón del hombre, y por eso es que Génesis capítulo 11 en su primera parte nos narra la experiencia de Babel como una experiencia que pone en evidencia el corazón de los hombres. Cómo los hombres se llenaron de orgullo y cómo los hombres, ese orgullo empezó a saturarlos. Mire lo que dice Génesis 11, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Alguien que me ayude a leerlo. Génesis 11 del versículo 1 hasta el verso 4. Por La favor. torre de Babel. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí.
Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ok, mire lo que dice el versículo 4. Vamos, edifiquemos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, que la gente nos reconozca, que la gente sepa quiénes somos nosotros. Nosotros somos la generación tal, nosotros somos esos hombres que somos capaces de construir un sigurat, una estructura enorme que llegue hasta el cielo, y Dios tiene que intervenir para venir y confrontar esa actitud, porque lo que se muestra en el pasaje es que esa actitud denotaba algo que estaba mal delante de Dios. Pero eso pone en evidencia que a pesar de que Dios quiso reiniciar nuevamente con Noé todas las cosas, la maldad del hombre predominaba en su corazón. Mire qué interesante esto. Entonces, pareciese que estas tres secciones, cuando usted las estudia, sí, hasta 2:3, el acto creador de Dios, desde 2:4 hasta 6:8, la corrupción y la maldad que satura el mundo, y de 6:9 en adelante, cómo Dios trata de levantar un nuevo orden con Noé. Pero no es posible porque la maldad del hombre ya había llenado el corazón de muchos y empezó nuevamente a multiplicarse esta maldad. Pero lo más llamativo es que cuando usted se acerca bajo ese patrón, esa división de 3 secciones pequeñas de esos 11 capítulos de Génesis, usted se empieza a dar cuenta de que Dios originalmente tuvo un propósito perfecto. Pero el propósito perfecto se vio afectado por el pecado. Y a pesar de que Dios intervino y procuró juzgar a los hombres por su pecado, la maldad siguió dominando el corazón de los hombres. Y eso es lo que se relata en estos 11 capítulos del libro de Génesis. Abro espacio y si tiene usted un comentario, levante la mano o abra el micrófono para aportar algo en medio de la conversación que estamos queriendo tener. ¿Okay? Si no hay, la primera sección, Génesis, dice en el libro de Génesis en un inicio que había todo un caos. En medio del caos que existía, Dios determina intervenir, el Espíritu de Dios que se movía en medio de las aguas, en medio de lo que estaba allí. Dice que estaba allí operante, activo el Espíritu de Dios, y Dios determina, voy a crear todas las cosas. Y en 6 días Dios le pone orden a ese caos. Y es por eso que desde 1:3 hasta el verso 31 del capítulo 1, encontramos a Dios poniendo orden en medio del caos y creando todas las cosas. Lo interesante de todo esto es que ese relato de la creación en 6 días nos empieza a describir cuáles fueron las cosas y las acciones de Dios en medio de su acto creador. Y ya en otro momento hemos hablado un poco sobre cada uno de esos días y cómo algunos se vinculan con otros de una forma cruzada, porque algunos hablan de la creación de las bestias, de los animales, de la creación del hombre y la creación de otras partes de la creación, mar, cielos, y algunos otros detalles que se dan, que no vamos a entrar en consideración de eso ahora. Pero les hago una pregunta. Esa descripción en 6 días del acto creador de Dios, ¿con qué concluye? La última parte, después de 6 días de Dios trabajar, de Dios laborar, de Dios llevar a cabo una actividad particular para poner orden en medio del caos existente. ¿Qué es lo que hace después Dios del 6.º día?
Descansar. Ok, descansar. El relato bíblico llega y nos dice que después de que Dios hace todas las cosas, Dios descansa. Dice 2:1. ¿Qué dice 2:1? Hasta el versículo 3. Alguien que me ayude a leerlo. Génesis 2:1 al 3. Fueron Fueron pues, ay, perdón. dele hermana, dele. Sí, Gracias. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Qué interesante. Después de 6 días, dice la Biblia que Dios reposa el séptimo día de toda la obra que hizo y ese día lo separó, lo apartó, lo santificó. ¿Ok? Era una forma de llegar y reconocer todo este acto creador. Es un acto especial, maravilloso. Dios inclusive descansó. Hemos dicho muchas veces que aquí vemos el modelo que nosotros deberíamos de repetir y de replicar en medio de nuestra actividad diaria. Muchas veces aquellos que nos llenamos de tanto trabajo, tenemos que recordar que inclusive Dios trabajó e inclusive Dios tomó tiempo para descansar. Entonces, si Dios lo hizo, ¿por qué nosotros no lo debemos de hacer? Y para aquellos que parece que tenemos un gusanito que nos hace estar continuamente trabajando y ocupándonos en tantas cosas, muchas veces el Señor a través de esto nos habla de la importancia de que necesitamos tomar un tiempo para reconocer las acciones de Dios y para volvernos a Él reconociendo su obra. Entonces, pero mire lo interesante de esto. Mi pregunta ahora va en esta dirección. Se describe a Dios creando. Después de que crea, Él toma un descanso. Él decide descansar un día, pero mi pregunta en esta primera sección de este patrón, de 1:1 a 2:3, que se habla de este tema, del acto creador y por último Dios descansando, mi pregunta sería, ¿por qué Moisés, Dios lo dirige a escribir esto como un relato que tenía que ser preservado para el Israel de su tiempo y para las futuras generaciones? ¿Por qué Dios específicamente quería dejar preservado por escrito que todo fuese creado en un periodo de tiempo y que después de un periodo de tiempo necesitaba haber un descanso, un reposo? Inclusive yo pondría la palabra un descanso. Un descanso. Son palabras sinónimas, reposo, descanso. ¿Por qué Israel, el Israel que estaba caminando con Moisés por el desierto, necesitaba tener esto por escrito y que se le recordase ese acontecimiento? ¿Por qué piensan ustedes que Israel necesitaba y esto podía servirles a ellos de alguna medida como modelo en medio de la experiencia que estaban viviendo? Habían salido de Egipto, Dios los había rescatado, estaban transitando por el desierto. ¿De qué les servía a ellos que en algún momento esto que estaba siendo puesto por escrito fuese leído y que de allí ellos pudiesen aprender algo? ¿Qué piensan ustedes que Dios podía estarle enseñando a un pueblo que estaba transitando por el desierto, que iba a una tierra prometida y que les tocó transitar por ese desierto por muchos años, pero ciertamente Dios, que les había prometido un lugar donde se iban a establecer, los llevó a ese lugar en su momento? ¿De qué manera esa historia podía ayudarlos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan? ¿Qué viene a su mente? Cuando Dios le entregó a Moisés el decálogo, los 10 mandamientos que se narran en Éxodo 20, uno de esos mandamientos precisamente tenía que ver con el reposo, con el descanso.
Así es que para el pueblo de Israel, ver en los 10 mandamientos, este reposo, bueno, no era algo que fue inventado por Moisés, sino que procedía de Dios. Al menos eso se me ocurre ahorita pensar. Gracias, hermana Adela. Ciertamente, el relato les podía a ellos recordar, Dios trabajó durante 6 días, pero llegó un momento donde Él descansó, y ese descanso no era un descanso solo para Dios, era un descanso que teníamos que desarrollar toda la humanidad, un momento particular donde podemos ver la creación de Dios, reconocer su grandeza, poder disfrutar de todo lo que Él había formado. Probablemente Israel, que estaba transitando por el desierto, ellos veían la carga, y usted lee el libro de Números y usted ve cómo ellos se quejaron tantas veces de pensar, salimos de la tierra de Egipto y miren todo lo que estamos pasando, todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos experimentando. Se nos ha dicho que hay una tierra especial para nosotros, que hay un reposo, que hay un descanso que Dios tiene. Y probablemente algunos de ellos dirían, no, esto pareciese algo muy lejano, esto pareciese un asunto que no tiene pies ni cabeza. Esto de salir y estar transitando por este desierto, no tenemos que comer, estamos pasando la mal, aquí nos estamos zurrando con este sol incandescente y pasando penurias en medio de todo esto, y se nos dice que hay una tierra que Dios nos está dando. Probablemente el relato de la creación iba a estarle recordando a la nación que estaba transitando en el desierto, Dios es un Dios que cuando empieza a hacer algo, Él lo termina. Dios completó todo en 6 días y después de los 6 días descansó. Dio un reposo especial. Ustedes van a tener toda esta experiencia en el desierto, pero también en este proceso Dios está trabajando con ustedes. Y Dios tiene un reposo para ustedes. La tierra prometida era el reposo que ellos probablemente lo veían tan lejos, y en medio del desaliento, del desánimo y de la inquietud, Dios les estaba queriendo recordar a través de la narración de la creación en esto, desde el capítulo 1, verso 1 hasta 2, 3, les estaba queriendo recordar, ¿saben algo? Yo ciertamente tengo un descanso para ustedes. Ahora ustedes están pasando la difícil. Ahora ustedes están viviendo un tiempo complejo, pero yo tengo un descanso para ustedes. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 12, y yo quiero que lo busquemos por un momento. Ok. Dice la palabra del Señor. 12:11. Alguien que me ayude a leer Deuteronomio 12:11. Y al lugar que Jehová, vuestro Dios, escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubieres prometido a Jehová. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere, preguntó. ¿Y cuál es el Dios el lugar que Dios había escogido? Que escogió para que ellos, y en donde él iba a poner su nombre. Allí ellos iban a ofrecer sacrificio, allí ellos iban a establecer, allí ellos iban a levantar ofrendas a Dios en adoración a Él. ¿Cuál era ese lugar? Ese lugar para el pueblo de Israel que estaba transitando en el desierto era la tierra de Canaán, el lugar de descanso, ¿ok? El lugar de reposo, ese lugar especial que para ellos se veía lejos, pero que era ciertamente un lugar donde ellos iban a llegar y que ciertamente llegaron. Y Dios los estableció allí porque Dios se los había prometido. Entonces, el Dios que crió todo y tuvo descanso y reposo,
Es el mismo Dios que estaba con Israel en medio del desierto y que le quería confirmar, Dios es un Dios que trabaja. Ustedes están en medio de esta experiencia del desierto, pero ese Dios que hizo todas las cosas está trabajando en medio de ustedes. Y un día Él les va a dar descanso. Así como Él dio descanso después de la creación de todas las cosas, así también Dios les va a dar descanso a ustedes. ¿Qué aprendemos de Dios? Cuando miramos esa analogía, esa comparación entre la creación y el descanso y entre el peregrinaje de Israel por el desierto y el descanso y la promesa de una tierra prometida. ¿Qué aprendemos nosotros sobre Dios? ¿Qué viene a su mente? ¿Qué aprende usted sobre Dios? Bueno, aprendemos sobre todo que Dios está en control de todo y que Él tiene un propósito para su creación, o sea, para sus hijos. Ok. Él tiene un propósito. Les pregunto, cuando Dios hizo todas las cosas, Él dejó inconclusas la creación. Él la dejó inconclusa, dejó algunas cosas sin hacer, ¿no? No, para nada. El relato No. más bien narra que después, en el versículo 31 del capítulo 1, que cuando él termina de crear todo, dice que lo vio y que vio todo y vio que todo era bueno. O sea, que todo lo que había hecho está bien. Dios es un Dios de propósitos y cuando Dios inicia algo, Él lo termina. Cuando Dios empieza un trabajo, Él lo termina. Inició la creación, la terminó y descansó. Y nos llamó a celebrar ese descanso y a participar de él. Israel, probablemente con esta historia, el propósito y el deseo de esos primeros relatos hasta 2:4 de Génesis, era animar el corazón del pueblo y decirle, ¿saben algo? Dios está trabajando con ustedes, está forjando su carácter, trabajando en sus corazones. Ustedes ven muy lejos la promesa de una tierra, pero ciertamente Dios no deja las cosas inconclusas. Cuando Dios promete, Dios cumple. Cuando Dios promete algo y dice que algo va a darse, que algo va a suceder, ciertamente sucede, porque Dios no es hombre. Dios no es hombre que llega y dice algo y no lo cumple. Dios no es hombre para llegar y decir, ¿cómo se llama? Hay un pasaje en la escritura, en el libro de Números, que dice que Dios no es hombre para mentir. Dios lo que dice ciertamente lo cumple. Dios lo que dice ciertamente acontece. ¿Ok? Entonces, esa promesa de que Dios iba a darle una tierra, ciertamente era algo que Dios iba a cumplir, pero el pueblo en medio de su tránsito por el desierto probablemente tuvieron, y ciertamente fue así, usted lo puede encontrar en el libro de Números, hubo una permanente queja, una permanente inquietud, una permanente zozobra en su corazón. ¿Por qué? Porque ellos llegaban y decían, eso está distante, pero ellos tenían que recordar que el Dios que los había sacado de Egipto, Él iba a culminar todo eso. A pesar de que los hizo transitar por 40 años, y eso sucedió porque ellos fueron desobedientes e incrédulos, que duraron tanto tiempo en llegar, pero ciertamente llegaron a la tierra del reposo y del descanso. ¿Qué aplicación aprendemos para nosotros? Mire, cuando Dios inicia una obra en nosotros, Dios tiene el propósito de culminarla con usted y conmigo. Que nosotros muchas veces en el camino nos desalentamos, nos desanimamos, nuestra fe decae, ¿no? O nos llenamos de inquietud, pero Dios nos sigue recordando, yo te he dicho que yo estoy contigo. Yo te he dicho que la obra perfecta que he iniciado en ti, yo la voy a perfeccionar. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Y si Dios te ha dicho que Él ha empezado una obra en ti y en mí, ¿Dios la va a dejar a mitad de camino? No, Él la va a culminar. Hasta que usted y yo disfrutemos del descanso y del reposo que Dios tiene para nosotros. Y la pregunta es, ¿cuál es el descanso y el reposo inclusive que Dios tiene para nosotros? Si lo vemos desde esa perspectiva de Dios trabajando
y haciéndonos disfrutar de un reposo final. ¿Cuál es el reposo final que nosotros los cristianos, si aplicásemos esto a nosotros en nuestra vida diaria, cuál es el reposo final que Dios tiene para nosotros? ¿Qué piensan? Bueno, pastor, ¿cuál va a ser mi reposo? Va a ser estar allá en el cielo con el Señor, una nueva criatura ya, ¿verdad? Así que eso tiene una mansión allá para nosotros, tiene un lugar Sí. para cada uno. La Biblia describe mansiones, calles de oro, mar de cristal, cielos nuevos y tierra nueva, donde estaremos con el Señor, donde habrá justicia. Interesantemente, en algunos pasajes lo presenta como desde la perspectiva de un lugar en los cielos. Desde otros pasajes de la Biblia lo presenta desde la perspectiva de estando con el Señor en una tierra. O sea, hay ciertos pasajes que presentan ese estar con Dios y disfrutar de Él con un cuerpo glorificado, transformado un día en su presencia. Lo presenta como estando en un cielo, pero también lo presenta como estando en una tierra nueva. Entonces, qué interesante, porque pareciese que esa idea de Dios trabajando y haciéndonos participar de un descanso final, de un reposo final, es algo que está a lo largo de la Biblia y que nos debe de animar, porque al final de cuentas, el Dios que trabaja en la creación, en medio del tránsito de Israel por el desierto y aún en medio de nuestro peregrinaje en la vida diaria, tiene un descanso final. Qué interesante. Estas palabras probablemente tenían la intención de animar el corazón de Israel que estaba transitando por el desierto. Porque en medio de su desaliento, ellos necesitaban recordar, Dios va a terminar lo que inició. Si nos sacó de la esclavitud en Egipto y de estar bajo la opresión de Faraón, y nos ha dicho que nos va a dar algo, ciertamente Dios lo va a hacer. Ciertamente Dios lo va a cumplir. Ciertamente Dios va a cumplir su propósito, va a cumplir su plan, va a cumplir sus designios. Amén. Mire, eso es lo que podríamos sacar de esa primera parte de ese patrón que vemos de Génesis del 1 al 11. Pero hay una segunda parte, la parte del 2:4 hasta el 6:8 de Génesis, que nos hablan de la multiplicación del pecado, que nos hablan cómo el pecado se multiplicó. ¿Okay? Ese paraíso especial y perfecto, ¿qué fue lo que sucedió? Se vio afectado, contaminado, dañado por el pecado. ¿Ok? Es por eso que usted va a Génesis, estamos en el libro de Génesis, y usted empieza a darse cuenta que desde el versículo 4 en adelante hasta el versículo 14 se describe al ser humano creado en el huerto, en ese lugar especial. Ese era como un paraíso, un lugar bello, hermoso, pero donde Dios le dio ¿cómo se llama? A Adán y a Eva, un lugar especial para vivir, para trabajar, para administrar, para cuidar. Y en ese huerto especial, en ese lugar especial, Dios lo puso para que lo gobernase, para que estuviese en medio de él, para que habitase en medio de ese lugar. Entonces, el diseño original de Dios tenía a los hombres en medio de un lugar con características especiales, un lugar maravilloso y un lugar especial. Pero hay algo significativo que necesitamos recordar y que quiero recalcar con ustedes. Dios le dijo a Adán y le pone los límites, inclusive les dice desde aquí, desde la frontera de este río hasta el otro, hasta aquí y hasta allá, ahí va a ser el lugar donde ustedes van a estar. ¿Okay? Ese es el lugar. Esto es específicamente lo que ustedes van a disfrutar. Mire, interesantemente,
Dios le da una promesa muy similar a Abraham en el capítulo 15 de Génesis. A Adán y a Eva, Dios les dice, esta es la tierra, este es el lugar donde ustedes van a estar. Ustedes, al estar en una relación conmigo abierta y perfecta, ustedes van a poder disfrutar de eso. Mire lo que dice Génesis, capítulo 15, versículo 18. Dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Este hombre que fue escogido por Dios, Dios le da una promesa de una gran descendencia y a esa descendencia Dios le promete también una tierra. Interesantemente, Dios le dice, hay una tierra para ustedes. Dios ya venía desde Abraham diciendo, hay algo, aún antes de Moisés. Abraham está mucho antes de Moisés. Ya la promesa de una gran descendencia y de una tierra había sido dada. Un lugar especial. Adán y Eva disfrutaron de ese lugar especial. Disfrutaron de ese lugar de reposo, de ese lugar del cual podían gozar. ¿Cómo se llamaba ese lugar? El huerto. La tierra prometida a Israel, Dios le dijo que se la iba a dar desde Abraham. Él le vino dando la promesa. Ustedes van a disfrutar de un lugar especial. De un lugar especial. Pero ¿qué es lo que ustedes necesitan? Necesitan entender que esa tierra, que este huerto, Adán y a Eva, y que esa tierra que Dios promete a Abraham era una tierra especial que iba a ser entregada a ellos con un propósito de que la habitasen, de que pudiesen disfrutar de ella. Inclusive cuando Dios le habla a Moisés muchas veces en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, en el Pentateuco, llega y les dice, ustedes entrarán a esa tierra para sojuzgarla, para disfrutar de los frutos de esa tierra que produce leche y miel, que es una tierra fructífera. Esa tierra va a ser una tierra de bendición, una tierra que ustedes van a disfrutar plenamente. El huerto para Adán y Eva era una tierra de bendición, donde ellos estaban en comunión con Dios y adoraban a Dios. La tierra de Canaán era la tierra prometida donde Israel iba a adorar a Dios, donde ellos iban a venir delante del Señor, una tierra fructífera donde ellos iban a experimentar la bendición del Señor. Pero lo interesante de todo eso es que Dios, tanto a Adán y a Eva, como a Abraham y a su descendencia, les dijo que para que ellos disfrutasen plenamente de esa tierra, para que ellos disfrutasen plenamente de ese lugar especial, de ese huerto, y pudiesen sacar el mayor provecho de él, debían de estar en una relación de lealtad con Dios. Se lo dice primero a Adán y a Eva. Vamos a ir a Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Y alguien que me ayude a leerlo. Génesis 2, verso 16 y verso 17, desde el 15 al 17. Alguien que me ayude a leerlo. Amén. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Qué tremendo. Dios pone a Adán y a Eva en un lugar especial, un lugar de bendición, un lugar donde estaban en comunión íntima con Dios, donde se relacionaban con Él, donde hablaban cara a cara con el Señor, donde el Señor los visitaba. Probablemente todos los días venía a darles una rondita y compartía con ellos. Hola, ¿cómo están? Y compartían un lugar especial. Pero en medio de todo eso, Dios llega y les pone una pauta. Pone al hombre en ese lugar, dice el verso 15, para que lo labrase y lo guardase, o sea, para que lo administrase, para que trabajase en él. Pero le dice, hay un árbol en medio de este lugar del cual ustedes no deben de comer. Allí Dios establece
una pauta especial mediante la cual llega y dice, ustedes tienen que ser leales a mí. Hay algunas cosas en medio de este lugar tan hermoso que ustedes no pueden hacer. Y de una forma o de otra, allí se estaba midiendo la lealtad de Adán y de Eva al Dios creador. Aquellos que disfrutamos del reposo, del descanso y de ese lugar especial que Dios tiene para nosotros, Dios demanda lealtad para Adán y Eva en ese lugar de bendición donde Dios nos puso. Pero Dios también le dijo a Abraham que la tierra donde iban a entrar era una tierra que él les estaba entregando, pero que en esa tierra ellos debían de tener un comportamiento particular. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 y 2. Deuteronomio 8, versículo 1 y 2. Moisés, Dios le dice a Moisés que hable con el pueblo y le diga lo siguiente. Imagínese al pueblo transitando por el desierto. Y Dios le dice esto a Israel, ya antes de entrar a la tierra, ya en el preámbulo de entrar a la tierra, empieza a hablarle a la nueva generación de gente que no había estado desde el principio. Les recuerda esto. ¿Qué dice el capítulo 8, versículo 1 y 2? Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Recuerda, como el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Gracias, Alex. Estamos ya en la última etapa del peregrinaje. En el último periodo de Israel a punto de entrar a la tierra. Ya habían pasado muchos años transitando por el desierto. Y Moisés llega y le dice a la gente joven, aquellos que tal vez habían nacido en el transcurso de esos 40 años, casi 40 años, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra. Dios pone una demanda de lealtad y de obediencia. Para que ustedes puedan disfrutar plenamente de la tierra, ustedes tienen que obedecer y ser leales a Dios. Permanecer vinculados con Él, permanecer en una relación con Él. Dios le dice a Adán y a Eva, ustedes para que puedan disfrutar de todo esto, ustedes necesitan saber que hay algo que ustedes deben de cuidarse. Ustedes no pueden comer de este árbol. Y de esa manera se estaba midiendo la lealtad de Adán y de Eva. Había algo restringido para ellos, que ciertamente ellos no guardaron. Pero en medio de todo esto, el énfasis está, y probablemente el relato que Moisés pone por escrito es que Adán y Eva disfrutaban de un huerto especial. Pero la desobediencia vino a causar un tremendo daño porque ellos fueron expulsados de ese lugar que Dios les entregó para que disfrutasen plenamente de él. Dios los expulsa de ese lugar por causa de la desobediencia y la deslealtad. Igual, los mismos términos son las palabras para el pueblo de Israel que estaba en tránsito por el desierto. Ustedes tienen que ser leales a Dios, guardar los mandamientos, permanecer fieles a Él y poner por obra todo aquello que se les ha mandado. Porque si ustedes lo hacen, a ustedes les va a ir bien. ¿Okay? Lo interesante es que en Génesis, que leímos 2:16 al 17, hay una advertencia de muerte si comían del fruto de ese árbol. Pero también encontramos a lo largo de Levítico, Números y Deuteronomio una advertencia de muerte para Israel, que se le dijo, hay un reposo para ti, pero si tú no eres leal y obediente, también hay implicaciones y consecuencias. Mire lo que dice Números 26. Números capítulo 26. Números capítulo 26. Vamos a leer
el versículo 63 hasta el 65. Alguien que me ayude con la lectura. Génesis 26 del 63 al 65. ¿Quién tiene? ¿Quién puede ayudarnos con la lectura? Amén. Estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán frente a Jericó. Y entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí, porque Jehová había dicho de ellos, morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Moisés y Aarón, cuando salieron en la primera etapa de su salida de Egipto, contaron y censaron a la nación. Pero estos que fueron censados y contados casi al final de todo ese periodo no eran los mismos que fueron contados al inicio, después de 38 años, porque todos ellos habían muerto. ¿Por qué habían muerto y murieron en el desierto? Y no quedó varón de ellos, sino solamente 2. Porque todos ellos desobedecieron y fueron incrédulos, porque todos ellos fueron desleales a Dios, porque todos ellos fueron incrédulos, no le creyeron al Señor y por eso no pudieron disfrutar de la tierra prometida. Mire el patrón. El patrón es que esta sección de Génesis 2:4 hasta 6:8 pareciese que Dios le dice a Moisés que lo ponga por escrito para decirle a Israel, a ese Israel que estaba transitando por el desierto, mire, Dios tiene un reposo, Dios le dio un reposo especial a Adán y a Eva. Pero ellos por causa de la desobediencia, ellos por causa de alejarse de Dios y hacer las cosas a su manera y no seguir los lineamientos divinos, experimentaron consecuencias. Muerte, separación de Dios, como dice 2:17. No era muerte física, la muerte espiritual, separación de Dios, expulsados del jardín. Y esa historia probablemente Moisés la pone por escrito para recordarle a la nación de Israel que estaba circulando por el desierto. Tengan presente esto. Dios es un Dios que nos puede bendecir con un lugar hermoso. Dios nos puede llevar a un lugar que fluye leche y miel, una tierra fructífera y bendecida. Pero si nosotros somos desobedientes a Dios, nosotros no vamos a poder disfrutar plenamente de lo que Dios tiene para nosotros. Más bien, vamos a sufrir, así como Adán y Eva sufrieron. Y el relato de Génesis 3 nos habla de las consecuencias de Adán y Eva. Dios levanta y declara y manifiesta las maldiciones que se levantan sobre Adán, sobre Eva, inclusive sobre la serpiente y sobre el mundo por causa del pecado. Igual, este relato probablemente tenía la intención de advertir a Israel, si ustedes en medio de este transitar son desobedientes, ustedes no van a poder ver la bendición de Dios y van a sufrir las consecuencias. Ciertamente Israel sufrió las consecuencias en el tránsito por el desierto. Muchos quedaron postrados allí. ¿Por qué? Porque fueron incrédulos para con el Señor. Iban a sufrir. Mire lo que dice Deuteronomio 11, versículo 10 al 12. Deuteronomio 11, versículo 10 al versículo 12. Adán y Eva sufrieron, claro que sí, el destierro del huerto. El ya no estar en una comunión cercana con Dios como al principio. Dice Deuteronomio 11, del 10 al 12. ¿Quién me ayuda a leerlo? Deuteronomio 11 del 10 al 12. ¿Qué dice la escritura? Lo leo yo. La tierra a la cual entras
para tomarla, no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. La tierra que Dios tenía para la nación de Israel era una tierra bendecida. Dios tenía sus ojos sobre ella todos los días. O sea que Dios tenía un lugar especial. ¿Cuál era la condición para disfrutar plenamente de ese lugar? La obediencia. Por eso algunos no lograron entrar, porque fueron desobedientes. Cuando yo veo todo esto, cuando yo veo cómo Adán y Eva sufren, son excluidos del huerto, vemos cómo la nación de Israel que transitó por el desierto se le promete un lugar especial, pero también por su incredulidad muchos no logran entrar. Me pregunto yo, ¿qué necesitaremos nosotros cuando hemos hecho esa comparación entre el huerto y la bendición de Dios de poner al hombre en ese lugar y cómo el hombre desobedece y cómo sufre las consecuencias y es excluido de ese lugar? Y la experiencia de Moisés en el desierto y cómo la nación que tenía la promesa de un reposo y una tierra especial también pasan por una experiencia compleja y su desobediencia e incredulidad los lleva a quedar postrados en el desierto. Cuando yo veo esos dos testimonios, ¿qué yo aprendo para mi vida? ¿Qué aprendizaje tendríamos nosotros al ver esos dos modelos en cuanto a nuestro caminar con Dios? ¿Qué estará esperando Dios de nosotros? ¿Qué necesitamos tener en este tránsito por esta vida en el cual estamos añorando la esperanza de un reposo futuro que está por venir? ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer en el presente, en medio de nuestra vida? Obediencia al Señor, temor y reverencia a Él. Ok, necesitamos caminar en reverencia y en temor a Dios. ¿Qué más? ¿Qué viene a su mente? ¿Qué más necesitamos? Obediencia y santidad. Ok, santidad, vivir una vida apartada para Dios, obedecerle a Él en todo. Mire cómo el modelo se repite. O sea, Adán y Eva experimentaron un hermoso reposo, la desobediencia hizo que los expulsaran de allí. Israel necesitaba recordar que Dios tenía un reposo para ellos, pero necesitaban ser obedientes. Lastimosamente no lo fueron y muchos no entraron a la tierra. La Biblia nos sigue hablando a nosotros y en el Nuevo Testamento vemos continuamente cómo Dios nos llama a la obediencia, a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable al Señor. Romanos 12, versículo 1 y 2. Entonces, pareciese que la obediencia, la lealtad a Dios, el mirar hacia adelante y ver ese reposo que Dios tiene para nosotros nos debe de hacer vivir el presente, vivir nuestra vida hoy en obediencia y en lealtad a Dios. Entonces, esto pareciese que es importante dentro de este modelo. Parece que el libro de Génesis tiene aplicaciones para nosotros interesantísimas. Y bueno, y probablemente vamos a estar mirando algunos otros detalles con esa última parte del patrón. Hablamos de ese patrón donde en los primeros 2 capítulos se habla del acto creador de Dios, en la segunda parte del patrón de la corrupción y cómo el pecado viene y Adán de Eva son expulsados y su deslealtad y desobediencia a Dios hacen que ya no disfruten del reposo ni de ese lugar especial que Dios tenía para ellos. Y ¿cómo se llama? El nuevo orden nos habla del deseo del corazón de Dios, de recrear todas las cosas y los intentos de Dios, de poder tratar con el corazón del hombre y crear una nueva creación y a partir de Noé hacer algo nuevo, pero el hombre deja que su corazón se cargue. Todo eso nos da tremendas lecciones.
Pero mire qué interesante, los 11 primeros capítulos de Génesis parece que tienen este patrón: creación, corrupción, nuevo orden. Este patrón: creación, Dios creando y poniendo a los hombres en medio de ese lugar hermoso para que lo pudiesen administrar. La segunda parte del patrón: los hombres desobedeciendo a Dios y sufriendo las consecuencias del pecado. Dios después trayendo su juicio en la tercera parte del patrón y queriendo recrear todas las cosas, pero los hombres persisten en su maldad. Todo eso nos pone en evidencia mucho de la realidad del mundo en que nosotros vivimos. Nosotros también vivimos en medio del mundo, de una sociedad corrompida por el pecado. Usted y yo somos como Noé y su familia, que después del diluvio inicia un nuevo proceso. Aquellos que tenemos una experiencia con Cristo nos toca vivir en medio de un mundo corrompido por el pecado. Un mundo que espera un día ser redimido, así como nosotros esperamos también ser redimidos y poder disfrutar de estar con el Señor. Pero ¿qué necesitamos para eso? Necesitamos lealtad. Por eso los 11 primeros capítulos, y la otra semana vamos a seguir hablando un poquito de estos 11 capítulos. Yo quiero que usted lea las principales, se tome un tiempo para leer las principales relatos de esos 11 capítulos. ¿Cuáles serían esos relatos? Bueno, el relato de Génesis 11 con la construcción de la Torre de Babel. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Vamos a estar leyendo esa sección. Vamos a estar leyendo también capítulo 1 y 2, donde Dios creó todas las cosas, y el capítulo 3. Vamos a estarlo repasando. Vamos a estar tratando de darle una leída esta semana a los 11 capítulos. Podríamos leer los 11. Yo creo que en la semana podríamos tomar toda la semana para leerlos y preguntarnos: esta historia escrita por Moisés en la época de Moisés tenía el propósito de recordarle a la nación de Israel que estaba transitando por el desierto ciertas cosas. Yo quiero que usted se ponga en la posición de la nación de Israel. Usted está en medio de un desierto, está transitando, está caminando en medio de esa tierra, con poco que comer, experimentando calor, sufriendo, a pesar de que Dios ponía una nube de día para tapar el sol incandescente, pero las circunstancias no eran fáciles. Habían muchas limitaciones, había muchas situaciones. El recordar que en Egipto había que comer y que por lo menos se tenían ciertas comodidades, aquí no había ninguna. En medio de todas esas circunstancias, en medio de toda esa experiencia que se está narrando, los acontecimientos que se narran en este pasaje, en estos 11 capítulos de Génesis, la pregunta es: ¿qué Dios quería enseñarle a Israel, a ese Israel que transitaba por el desierto, a través de contarles esta historia? Bueno, hay un reposo. Ese podría ser un tema. La lealtad a Dios es importante, porque si no somos leales a Dios, no vamos a poder disfrutar del reposo del Señor. Esa es otra lección. Por eso, estos relatos, Moisés no los escribió simplemente porque un día se le ocurrió escribirlos. Él los escribió porque esos relatos tenían algo que comunicarle a ese pueblo de Israel. Yo quiero que usted lo lea, los 11 capítulos, y que la próxima semana, en la parte introductoria que vamos a tener, nos vamos a preguntar qué cosas Dios, si un hebreo, si alguien que había salido de Egipto, Moisés leyese todo esto, todo este relato, ¿cómo ellos podían sentirse animados o retados a través de hacer una lectura de estos 11 capítulos? Gente que estaba viviendo una experiencia compleja en medio del peregrinaje del desierto. Piénselo de esa manera, porque cuando usted lee Génesis capítulo del 1 al 11 de esa forma, usted dice: este relato
tenía una razón de ser. Moisés lo escribe porque en el fondo, primero, quería poner el relato verdadero de la creación de todas las cosas en contraposición con el relato de otras naciones y otros pueblos que tenían sus propias narraciones sobre la creación y sobre el diluvio. Pero también tenía el propósito de recordarle a Israel, que habían lecciones que podían ellos aprender de toda esta narrativa. Y yo quiero que próxima semana, en los primeros 11 capítulos, usted pueda llegar y plantear, estas son lecciones en hebreo, en medio del desierto. Aprendería a leer, al escuchar el relato de estos 11 capítulos. Eso es algo que vamos a hacer para el próximo jueves. Quiero cerrar este tiempo de esta manera, de todo lo que hemos hablado hoy. ¿Qué palabra, qué frase, qué concepto que usted pueda explicar brevemente en 15 segundos a usted le quedó de todo lo que hablamos hoy? Puede ser una palabra, una frase, una oración corta o un párrafo de un renglón o dos que usted diga en 10 o 15 segundos. ¿Qué usted aprendió en medio de lo que hemos hablado hoy? Les escucho. Bueno, Obedecer a pastor, Dios. en mi Alex. caso, adelante, hermana. Sí, Alex, puedes hablar tú. Sí. Y luego Bueno, la en mi hermana caso, Elba. la palabra lealtad. Ok, ¿por qué lealtad? Bueno, no había tomado en cuenta aquel relato de Adán y Eva. Como usted comentó que Dios probó su lealtad. Y eso me llamó bastante la atención. Ok. ¿Qué más? Hermana Elba. Sí, pastor. Me llamó mucho la atención la palabra también lealtad y obediencia, porque yo le decía, ¿verdad?, a Adán y a Eva que no comieran del árbol, porque iban a morir. Así que eso era una obediencia. Ellos tenían que obedecer y ser leal al Señor, porque el Señor le había dado un huerto tan lindo y todo, solamente había puesto unas pautas y ellos no obedecieron. Así que, dígame. No, sí, sigue, hermana. Sí, así que esto, entre todo, es la obediencia y la lealtad al Señor. Ok. La obediencia entonces pareciese que es un concepto fundamental a lo largo de toda la Biblia. No solamente acá. ¿Qué más? ¿Alguien más? Buenas noches. Bueno, pastor, mire, a mí la palabra que leímos en Deuteronomio 8 del capítulo 2, como que movió algo dentro de mí porque me puso a pensar y a entender cosas que de pronto no había pensado antes, donde dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Yo creo que tiene que ver con la lealtad y con lo que hemos estado hablando en el Génesis. Entonces fue una palabra hoy que como que tocó las fibras de mi corazón. Ok. Dios nos llama a que podamos obedecer permanentemente, poner por obra. Está llamando a la acción. Está llamándonos a la acción. O sea, para disfrutar del reposo necesitas accionar. ¿Accionar qué? La obediencia a Dios. O sea, y aun cuando te toque transitar mucho tiempo en medio de circunstancias, en medio de todo eso, Dios está trabajando. No perdamos de perspectiva eso. ¿Qué más les llamó la atención? Sí, hermano. Bueno, es maravilloso ver cómo la palabra el Señor nos habla de una manera increíble
y nos repite sobre todo, como dicen los hermanos, esa palabra de obedecer. O sea, tiene un propósito para nosotros, pero que es muy importante la obediencia, y en medio de ese proceso de que vamos a tener pruebas, de que vamos a tener dificultades, mostrar esa lealtad, porque luego vendrá ese descanso en Él, en su presencia, ese reposo y gozo en Él. Así que, bueno, me llamó la atención todo lo que hemos visto en el día de hoy, hermano. Amén. Ok, ¿alguien más que quisiera aportar? Ok. Bueno, habrían muchos conceptos. Vamos a estar continuando el próximo jueves en Génesis capítulo 1 al 11. Hay algunos otros conceptos que vamos a estar desarrollando, recordándonos. Tenga presente estos 11 capítulos no fueron escritos simplemente por escribirlos. Moisés los escribió con un propósito particular en medio de las circunstancias de la nación hebrea. Tenían el propósito de producir algo en el corazón de esas personas en medio de su peregrinación. ¿Cuáles son? Bueno, vamos a seguir reflexionando. Queremos culminar nuestro tiempo de hoy y, bueno, agradecer al Señor porque su palabra nos habla, pero su palabra también, al acercarnos a ella, encontramos que tiene aspectos importantes. Génesis del 1 al 11 tiene una profunda riqueza que enfatiza aspectos y temas que son fundamentales de la fe. La obediencia, el acto creativo de Dios, el descanso y el reposo de Dios. Son cosas, las acciones salvíficas de Dios. Dios sacó a Israel de la esclavitud y manifestó sus acciones salvíficas y nos promete una tierra de bendición, un descanso especial, un reposo especial. Para muchos de nosotros un reposo escatológico, o sea, futuro. Pero mientras eso acontece y eso viene, Dios nos llama a vivir de la manera correcta en medio de este mundo. Queremos orar y queremos pedir al Señor que Él nos ayude a caminar en obediencia a Él. Padre amado, gracias. Bendecimos tu nombre en este día, te honramos y te exaltamos. Te agradecemos porque tu palabra es viva y poderosa, eficaz. Se entra, profundiza lo interno de nuestro ser, empieza a hablar, a confrontar, a inquietarnos, a despertarnos, a hacernos actuar. Padre, gracias porque estos hermosos relatos de estos 11 primeros capítulos de Génesis tienen el propósito de mover el corazón de la nación de Israel en el desierto, pero también tienen el propósito de mover nuestro corazón hoy y hacernos ver la importancia y la relevancia de ponerte a ti en el centro de todas las cosas y que nuestra adoración debe ser para ti solamente. Que nuestro corazón y nuestra vida tiene que estar rendida en lealtad a Dios. Gracias porque somos movidos por el futuro. Miramos hacia adelante y sabemos que un día disfrutaremos de un descanso y de un reposo que tú tienes para nosotros. Adán y Eva disfrutaron de un hermoso huerto. Tú, Señor, creaste todas las cosas y al séptimo día descansaste y reposaste. Israel se le prometió un descanso después de su transitar por el desierto y a nosotros nos prometes también un lugar de reposo y de descanso. Queremos examinar nuestro tránsito por nuestra peregrinación por esta vida. Somos peregrinos y extranjeros y queremos examinar nuestro corazón. Señor, queremos examinar si estamos siendo obedientes a ti y viviendo esa vida que tú deseas de nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra. Sigue exhortándonos, sigue alentándonos, sigue retándonos, sigue motivando nuestros corazones y que en todo momento y en todo tiempo, Señor, podamos venir con confianza ante ti, porque sabemos que tú estás y hablas día a día a nuestros corazones a través de tu palabra. Toda la gloria,
toda la alabanza, todo el honor y la exaltación sea a ti, Señor. Amén